ciudad antigua llamada Filipos, muy cerca del mar y llena de comerciantes y viajeros, vivía una mujer especial llamada Lidia. Ella no era como todas las demás mujeres de su ciudad. Lidia era una vendedora de telas de color púrpura, un tinte muy costoso que solo las personas ricas podían comprar. Esto significaba que Lidia era una mujer trabajadora, muy dedicada y conocida por muchos. Aunque estaba ocupada con su negocio, también tenía un corazón lleno de amor por Dios. La Biblia nos dice que ella adoraba a Dios sinceramente. Cada semana, cuando llegaba el día de reposo, Lidia dejaba a un lado sus telas y se reunía con otras mujeres fuera de la ciudad, junto al río. Allí oraban juntas, hablaban de Dios y buscaban aprender más sobre Él. Aunque no conocían todavía a Jesús, deseaban escuchar más sobre las promesas de Dios. Lidia escuchaba con mucha atención y tenía una gran curiosidad en su corazón. Y todos los días, Lidia seguía trabajando en su casa, atendiendo su negocio y siendo amable con todos. Su hogar era un lugar ordenado, alegre y acogedor. Ella trataba a sus sirvientes con respeto y cuidaba que todo estuviera limpio y listo. Aunque tenía una vida tranquila, Lidia sentía que le faltaba algo. Su corazón anhelaba conocer más profundamente al Dios verdadero. Y sin saberlo, estaba a punto de recibir una visita que cambiaría su vida para siempre. Un día muy especial, llegaron a la ciudad unos hombres cansados del viaje. Se llamaban Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos eran siervos de Jesús y venían viajando por muchos lugares para contar la buena noticia de su amor. Cuando llegó el día de reposo, caminaron fuera de la ciudad y encontraron a las mujeres reunidas junto al río. Allí estaba Lidia, sentada como siempre, con sus oídos bien atentos y su corazón abierto. Cuando Pablo comenzó a hablar, Lidia notó que lo que él decía era diferente a todo lo que había escuchado antes. Él hablaba de Jesús, el Hijo de Dios, que había venido al mundo para salvar a las personas, que había muerto en la cruz por nuestros pecados y había resucitado. A medida que Pablo hablaba, algo especial sucedió en el corazón de Lidia. Entendió que Jesús era el Salvador que ella había estado esperando. En ese momento, Lidia no sintió miedo ni dudas. En lugar de eso, sintió una paz y una alegría muy grande. La Biblia dice que el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Fue como si una luz hubiera brillado dentro de ella. Lidia ya no solo creía en Dios, ahora también creía en Jesús, el Hijo de Dios. Lidia no se quedó quieta con lo que acababa de aprender. Estaba tan feliz que quería demostrarlo. Lo primero que hizo fue bautizarse, junto con toda su familia. El bautismo era una señal pública de que ahora seguían a Jesús y querían vivir para Él. Imagínate el momento. El agua del río, los rostros alegres y las palabras de fe llenando el aire. Fue una celebración muy especial. Después del bautismo, Lidia tomó una decisión valiente. Ella se acercó a Pablo y sus compañeros y les dijo: «Si ustedes creen que de verdad soy creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa». Ella quería que esos mensajeros de Dios se sintieran bienvenidos y cómodos. Su casa se convirtió en un lugar de hospitalidad, descanso y amor cristiano. Al abrir su casa, Lidia mostró que seguir a Jesús no era solo algo del corazón, sino también algo que se demostraba con acciones. Ella no pensó en lo que podía perder, sino en todo lo que podía dar. Su hogar se transformó en el primer lugar de reunión para los nuevos creyentes en Filipos, un verdadero refugio espiritual. Pasaron los días y Pablo y Silas fueron arrestados por predicar sobre Jesús. Los metieron en la cárcel
Los golpearon, pero aún así, ellos cantaban himnos y oraban. Dios hizo un milagro. Un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Luego, el carcelero también creyó en Jesús y fue bautizado. Después de salir de la cárcel, Pablo y Silas no se escondieron ni se fueron corriendo. Ellos sabían que necesitaban fortalecer a los nuevos creyentes antes de partir. ¿Y a dónde crees que fueron primero? A la casa de Lidia. Allí fueron recibidos con abrazos, oraciones y mucho amor. Los creyentes se reunieron, escucharon palabras de ánimo y todos se sintieron más fuertes en su fe. Fue un momento hermoso. Lidia, que solo unos días antes no conocía a Jesús, ahora tenía su hogar lleno de hermanos en la fe. Ella había pasado de ser una comerciante conocida a ser una anfitriona del Evangelio, una madre espiritual para muchos. Su casa fue el primer lugar donde floreció la iglesia en Filipos. Desde aquel día, la vida de Lidia ya no fue la misma. Su negocio seguía, pero ahora lo más importante para ella era servir a Jesús. Su casa siempre estuvo abierta para los que necesitaban ayuda, para los que querían orar y para los que querían aprender más de Dios. Cada rincón de su hogar hablaba de amor, generosidad y fe. Muchos viajeros que llegaban a Filipos encontraban en la casa de Lidia un lugar donde eran bienvenidos. Allí se compartían alimentos, cantos, enseñanzas y oraciones. Lidia se convirtió en un ejemplo para muchas otras mujeres de su ciudad, mostrándoles que se puede ser fiel a Dios desde cualquier lugar, incluso desde una tienda de telas. La iglesia de Filipos creció, y aunque no se menciona más a Lidia después de ese capítulo, su legado siguió vivo en los corazones de todos los que fueron tocados por su hospitalidad. Su obediencia y amor ayudaron a sembrar las primeras semillas de una comunidad cristiana firme y valiente. La historia de Lidia nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona que tenga un corazón dispuesto. Ella era una comerciante, no una predicadora, pero Dios la eligió para ser una parte importante en el comienzo de la iglesia en Europa. Su amor, su generosidad y su hospitalidad fueron herramientas poderosas en las manos del Señor. Lidia no solo escuchó el mensaje de Jesús, lo creyó, lo vivió y lo compartió. Su ejemplo nos muestra que seguir a Jesús también significa abrir nuestro corazón y nuestro hogar a los demás. Ella usó lo que tenía, su casa, su negocio, su amor por Dios, para servir al reino. Tú también puedes ser como Lidia. Aunque seas pequeño, puedes mostrar hospitalidad siendo amable con tus amigos, ayudando a los que necesitan algo y escuchando a Dios con atención. Recuerda, un corazón que ama a Jesús y sirve con alegría puede hacer cosas grandes, igual que Lidia. Hace muchos años, en un pueblo tranquilo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María. Era humilde, obediente y con un corazón lleno de amor por Dios. Aunque no era rica ni vivía en una gran ciudad, su fe la hacía especial. Pasaba sus días ayudando a su familia, orando y soñando con formar algún día un hogar lleno de paz. A María le gustaba cantar mientras barría la casa o molía el trigo, y aunque su vida era sencilla, su corazón estaba lleno de esperanza. A muchos kilómetros de allí, y muchos años antes, en un lugar llamado Sunem, vivía otra mujer con un corazón parecido. Aunque la Biblia no nos dice su nombre, la conocemos como la Sunamita. Ella era bondadosa y hospitalaria. Siempre ofrecía su hogar al profeta Eliseo, quien pasaba por su pueblo durante sus viajes. Con su esposo, vivía en una casa espaciosa, y aunque tenían muchas cosas, había algo que no habían logrado: tener
un hijo. Aún así, ella seguía ayudando a los demás con alegría, sin quejarse ni perder la fe. Y todos los días, estas dos mujeres, aunque separadas por el tiempo, compartían algo muy valioso, un corazón dispuesto a confiar en Dios. María no sabía que sería madre del Salvador del mundo, y la tsunamita no imaginaba que tendría un hijo por milagro. Ambas vivían sirviendo, esperando, amando, sin saber que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso en sus vidas. Un día, mientras María estaba sola, el cielo se iluminó con un mensaje celestial. Un ángel, enviado por Dios, le habló con palabras que cambiaron su vida. Darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aunque tuvo miedo, María respondió con valentía: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese instante su corazón se llenó de una luz especial, la de una madre elegida para una misión santa. También la tsunamita vivió un día así. Después de tanto servir, Eliseo quiso bendecirla. Le prometió que aunque ya era mayor, tendría un hijo. Ella se sorprendió tanto que dudó. «No engañes a tu sierva», dijo con el corazón temblando. Pero Dios cumplió su palabra, y meses después, ella sostenía en sus brazos a un bebé que le devolvía la risa y la esperanza. Fue el día en que Dios escuchó lo más profundo de su corazón. Aunque vivieron en tiempos distintos, el corazón de ambas madres latió al ritmo de la promesa divina. María sabía que su hijo sería el Salvador. La tsunamita entendió que su hijo era un milagro de amor. Dios había tocado sus vidas, no por su grandeza, sino por su fe. Desde ese momento, María comenzó a vivir experiencias únicas. Viajó con José a Belén, dio a luz en un establo y cuidó a Jesús con ternura. Lo protegió de Herodes, lo vio crecer en sabiduría, y aunque no comprendía todo lo que vivía, guardaba cada palabra en su corazón. Ser madre del Hijo de Dios no era fácil, pero María confiaba, incluso cuando no entendía los caminos de Dios. La tsunamita también vivió momentos difíciles. Su hijo creció sano y fuerte, pero un día, mientras estaba con su padre en el campo, se enfermó de repente y murió en sus brazos. El dolor la golpeó como un viento helado, pero en lugar de rendirse, hizo algo increíble. Corrió a buscar al profeta Eliseo. Con el corazón roto, pero con fe firme, no aceptó la muerte como final, porque sabía que Dios tenía la última palabra. Ambas mujeres vivieron la maternidad como un camino de fe y entrega. María siguió a Jesús hasta la cruz, y la tsunamita no se alejó hasta ver a su hijo vivo de nuevo. Sus decisiones no fueron fáciles, pero demostraron que una madre que confía en Dios tiene una fuerza que el mundo no puede comprender. María, de pie frente a la cruz, vio a su hijo sufrir por el mundo. Sus lágrimas eran silenciosas, pero su corazón estaba firme. En ese momento tan duro, Jesús, aún en medio del dolor, pensó en ella y le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», encargando a Juan que cuidara de ella. Fue el momento más triste de su vida, pero también el más profundo en amor. Su hijo estaba cumpliendo la misión para la cual había nacido. La tsunamita también vivió un momento de gran tensión. Cuando Eliseo llegó a su casa, oró al Señor y luego se acostó sobre el niño, orando intensamente. Poco a poco, el cuerpo del niño volvió a calentarse y abrió los ojos. El milagro se hizo realidad. La madre tomó a su hijo vivo en brazos, con el corazón rebosando de gratitud. Su fe no fue en vano. Dos escenas distintas, pero con el mismo poder. El poder de un Dios que escucha, que cuida y que responde a las oraciones de una madre. María confió en el plan eterno de Dios.
La tsunamita creyó que Dios podía devolverle la vida a su hijo, y ambas fueron testigos de milagros que transformaron la historia. Desde ese día, María siguió siendo ejemplo de fe para todos. Estuvo con los discípulos después de la resurrección, orando con ellos, firme como siempre. Aunque su corazón había sufrido, también había visto la victoria de la vida eterna. Su maternidad no terminó en la cruz, porque su amor y su ejemplo seguirían guiando a muchos a Jesús. La tsunamita también volvió a casa con su hijo, más fuerte que nunca. Su fe no solo restauró su hogar, sino que dejó una historia que se contaría por generaciones. Su hijo vivió gracias a su perseverancia y su decisión de correr hacia Dios en lugar de alejarse. Fue madre no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu, valiente, sabia y llena de fe. Ambas madres vivieron caminos distintos, pero sus corazones estaban llenos del mismo amor. Fueron madres elegidas por Dios, no solo para criar a un hijo, sino para mostrarnos cómo una fe firme puede vencer incluso la muerte. Ser madre no siempre es fácil, pero cuando se camina de la mano de Dios, todo es posible. María y la tsunamita nos enseñan que el amor de una madre es fuerte, paciente y lleno de fe. Ellas confiaron en Dios en los momentos más difíciles y nunca se rindieron, ni siquiera cuando parecía no haber esperanza. Los niños pueden aprender que cuando tienen miedo o tristeza, pueden orar como lo hicieron estas madres. Pueden confiar en que Dios escucha, cuida y tiene un plan para sus vidas. Y también pueden recordar que sus propias mamás, abuelas o cuidadoras reflejan ese amor protector y valiente que viene de lo alto. Así que, cuando veas a tu mamá orar, abrazarte o preocuparse por ti, recuerda, ella también es una mujer de fe, como María y la tsunamita, y Dios, que las acompañó a ellas, también estará contigo todos los días. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había 7 lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos. La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis, la gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles, y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En Laodicea, las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos,
vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo: «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad, pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y Laodicea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. Les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en Laodicea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. «Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús. Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día, muchas personas en las 7 iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en Laodicea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño o por enojo, sino advertencias llenas de amor
para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día.